Muy buenas amigos, me encuentro en la población del Burgo, en el entorno del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Hoy iré por el nuevo sendero del Nacimiento y haré una pequeña circular de unos 6 o 7 kilómetros, llegando hasta el mirador del dique del Molino Caído. Bajaré hasta la SU o el dique largo y volveremos por la otra parte de la ribera del río Turón. Así que si no os queréis perder esta espectacular ruta, acompañadme que empezamos. Al inicio del sendero tenemos información de la ruta sin barreras y tanto sendero Manolo el Cantador va justo por el mismo sendero del Nacimiento del río Turón. ¿Por qué le pusieron a este pequeño tramo del sendero Manuel el Cantador? Porque era un vecino muy querido de aquí de la población del Burgo, y tras su fallecimiento, como homenaje a este buen vecino, le pusieron el nombre a este sendero. Mirad, y más bonito no puede ser. Mirad qué aguas cristalinas lleva el río Turón. Wow, mirad qué bruma, qué pasada. Hace -2 grados al inicio de la ruta, hace un frío que pela, pero el entorno es espectacular. Bueno amigos, un coto de pesca sin muerte aquí en el río Turón. ¿Qué significa este tipo de coto? Pues que podemos pescar, nos sentamos tranquilamente en este embarcadero, echamos la caña y lo que pesquemos lo volvemos a echar vivo de nuevo al río. El Charcón de Diego. Mirad qué zonas han habilitado aquí para el baño. Poder disfrutar de un buen baño en verano aquí tranquilamente, o merendar o tomar un café, y aquí se forma una posita espectacular. Eso sí, aunque sea verano, el agua va a estar fría. Bueno, pues aquí tenemos el nuevo desvío que han habilitado para no tener que tirar
por la sequía. Antes todo el recorrido teníamos que ir andando por la sequía hasta llegar al primer dique, al del Molino Caído, y ahora justamente hay que cruzar la acequia y han habilitado un nuevo sendero por aquí, por este olivar, que nos llevará hasta el mirador del dique. Vamos a verlo, venga, continuamos. Pues allí abajo dejamos el antiguo sendero y el río Turón. Justamente después del río tenemos el carril forestal que nos llevará de vuelta en esta circular que yo voy a hacer. Mirador del Molino Caído. Mirad qué maravilla, qué vista tenemos al dique y el río. Pues ahora voy a disfrutar de este solecito, de estas vistas. Me voy a tomar un descanso y un buen café. Bueno, pues ya está en marcha el cafelito. Mirad qué café más bueno, qué maravilla. Mirad, un café calentito aquí con estas vistas no tiene precio. ¡Guau! Qué maravilla. Mirad. Un buen café y con estas vistas, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues ya tenemos una magnífica panorámica del dique del río Turón. Ahora vamos a seguir el sendero y vamos a bajar a la parte baja y lo cruzaremos por su parte superior. Amigos, el dique del río Turón. Mirad qué espectáculo. Aquí hay que tener cuidado que esto resbala. ¡Guau! Impresionante el dique. ¿Por qué se construyeron 3 diques en el río Turón? Pues el día 28 de septiembre de 1906 se produjo una gran riada que arrasó huertas y casas de la cercana población del Burgo. Murieron 6 personas. Por eso se hicieron estos 3 diques. El dique del Molino Caído, el del Nacimiento y el de la Hierbabuena, para contener las lluvias.
Bueno amigos, hemos llegado al largo El Dique, un pequeño azud que se destina para el riego de los huertos y de las fincas colindantes. También una zona de baño para el verano. Mirad qué bonito. Bueno, mirad, he cruzado al otro lado y mirad qué maravilla poder disfrutar de este pequeño azud. Ahora voy a estar aquí un ratito, voy a descansar, me voy a comer bocata y ya vamos a ir finalizando la ruta. Pero antes voy a disfrutar de este lugar un ratito más. Bueno, dejamos el dique a nuestra izquierda, el sendero que hemos cogido la ida también a nuestra izquierda, por ahí arriba, y ahora nos toca la vuelta por una cómoda pista forestal durante 3 kilómetros hasta el Burgos. Pero mirad, vamos a ir siempre escuchando el agua del río Turón. Bueno amigos, pues ya vamos finalizando esta ruta de hoy. Ya tengo a la población del Burgos ahí al lado. El resumen es que una bonita ruta circular. Vamos a ver de cuántos kilómetros. De unos 6 kilómetros. El enlace de Wikiloc lo dejaré en la descripción. Comentar que esta red de senderos locales de la población del Burgos es de los mejorcitos de Málaga, así que enhorabuena y gracias al Ayuntamiento del Burgos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya gustado. Si es así, acordaros como siempre, darle un like, suscribiros al canal y os espero en la próxima. Adiós.